Buenos días, compañeros. Somos el equipo PROC y que está integrado por Castillo Gómez César Javier, Hernández Salvador Benigno, Galiote Álvarez Eduardo y Palacio Ramírez Anaí. Vamos a ver el segundo tema de la unidad 3 de lógica secuencial. Vamos a ver los primeros conceptos clave y vamos a conocer qué es un sistema secuencial. Este posee un número finito de estados internos y cuyas salidas no solo van a depender de las entradas actuales, sino también de su posición o del estado actual. Y esta salida va a estar almacenada en elementos de memoria. Como lo vemos en este diagrama, vamos a tener una entrada, vamos a tener un sistema combinacional que va a estar integrado por compuertas AND o compuertas OR. La salida va a irse a una memoria que vamos a conocer como biestables asíncronos o flip-flops que utilizan señales de reloj. Estas van a regresar al sistema combinacional y nos van a dar otro tipo de salida o la misma. Va a depender del elemento de memoria que estemos utilizando. Pero ahora estamos hablando de estados en sistemas secuenciales. ¿Pero qué es un estado? Pues este va a estar definido por el contenido de los elementos de memoria. Como lo dije, el estado o la salida va a depender de la memoria o del tipo de memoria que tengamos en nuestro sistema secuencial. Aquí vemos un diagrama de cómo está constituido un sistema combinacional. En este caso, tenemos una entrada, va por el circuito lógico combinatorio, que es, como lo dije, son los circuitos que están integrados por compuertas AND o compuertas OR. Va a tener una salida que va a ser el estado siguiente, va a pasar a la memoria y en la memoria va a definir el estado actual de nuestro sistema secuencial. Entonces, ese vuelve a entrar y nos va a dar una salida diferente o la misma, dependiendo el elemento de memoria que estemos utilizando. Muy bien, ahora vamos a analizar los tipos de sistemas que existen en los secuenciales, que son los asíncronos y los síncronos. Para empezar con el síncrono, debemos ver que este es aquel que puede ser afectado en cualquier instante y que los valores de las entradas van a variar y no hay nada que los regule. En otras palabras, las salidas se actualizan en cualquier momento y varía dependiendo de las entradas. No hay nada que lo regule. Ahora veremos los síncronos y estos basan su funcionamiento en cambios de estado controlados por una señal de reloj, la cual regula el tiempo de respuestas. Estos sí tienen o están bien regulados para que sepamos en qué momento va a cambiar estas, no como los anteriores que solamente cuando varían las entradas estos cambian. Esa es la diferencia en que encontramos entre los síncronos y asíncronos, y aquí podemos verlos en las imágenes cómo es que funcionan con esos diagramas. Hablamos entonces en un sistema síncrono de señales de reloj, pero ¿qué es una señal de reloj? Pues en electrónica digital es una señal binaria, es decir, de ceros o unos, que va a servirnos para coordinar las acciones de varios circuitos, en especial para sincronizar biestables en sistemas digitales complejos. Vemos aquí, este es el diagrama o más bien la gráfica de una señal de reloj, es así como se representa. Aquí vamos a definirlo como el ancho de banda, este va a ser el periodo de la señal, este va a ser el flanco de subida y el flanco de bajada. Cuando tengamos un flanco de subida o un pulso ascendente, tendremos un 1 lógico, y cuando tengamos el flanco de bajada o un pulso bajo, entonces tendremos un 0 lógico. Ahora seguimos con biestables asíncronos. Los elementos de almacenamiento que se emplean en circuitos secuenciales asíncronos reciben el nombre de biestables o latch, que pueden ser candados, seguros o cerrojos, los cuales son dispositivos de almacenamiento de un bit que puede cambiar su valor independientemente de una señal de reloj. O como vamos a conocer un biestable más sencillo es el RS. Proviene del término reset y set, como vemos en la imagen de los dos terminales. La salida es Q y su complementario Q', que son las salidas. Los estados estables se presentan cuando los dos salidas tomen valores complementarios. Si en ese aparece el valor 1, la salida es 1.
Si es 1 en R, la salida es 0. Si ambas señales RS se encuentran en 0, el biestable conserva el último valor de forma definida. Y esto, bueno, lo veremos a continuación en un tipo de biestable RS. Ahora vamos a ver los tipos de biestables, o también llamados flip-flops. Un flip-flop es un circuito multivibrador que tiene dos estados estables y puede almacenar información. Se puede hacer que cambie de estado mediante señales aplicada a una o más entradas de control y tiene una o dos salidas. Este es un tipo candado SR, también llamado flip-flop SR, esta vez sin reloj. Es un circuito de dos compuertas NAND o dos compuertas NOR acopladas en cruz. Como vemos en este circuito tiene dos terminales, el reset, que significa el reiniciado, y el set, que significa el iniciado o también fijar. En el set siempre vamos a poner el 1, que sería el fijar o el iniciado. El reset iría el 0, sería el reiniciado o limpieza. Vamos a comprender este circuito. Vamos a ver los estados que nos darán los salidas de los valores para completar esta tabla de verdad. Bueno, aquí ya está completa la tabla de verdad. Vamos a ver cómo tomemos estos valores. Vamos a iniciar con un 0, 1 en el set y 0 en el reset. Y aquí se va a multiplicar en NAND se va a multiplicar con cualquier número, que sería con 0, y 0 por cualquier número nos daría 0. Entonces el invertido nos daría 1, y este 1 bajaría acá y se va a multiplicar con este 1, y 1 por 1 nos daría 1, el invertido nos daría 0. Este 0 se sube de nuevo acá y se multiplica por 0, y 0 por 0 pues nos daría 0, y invertido nos daría 1. Entonces indica que está cerrado, o más conocido por encadenado. Y recordemos que cuando es set en 1 es iniciado y la salida es 1, entonces es inicializar o más bien fijar un dato. Ahora vamos a ver con el 1, 1, set 1 y el reset también 1. Aquí el 0 se sube acá y se multiplica por 1, y 1 por 0 pues daría 0. Invertido nos daría 1, y otra vez este 1 se va acá y se multiplica con este 1, lo que nos daría otra vez 1, e invertido nos daría 0. Este es también encadenado. Esto significa que nos dio el mismo estado anterior. Lo vamos a hallar en la memoria, que es la memorización, ya que en la memorización siempre nos dará el mismo valor anterior. Ahora seguimos con el 0, 1. Acá es un 0 y en el reset es un 1. Y como es 0 multiplicado cualquier número con 0 nos daría 0, entonces invertido nos daría 1, y borramos el 0, borramos el 1, y 1 se sube acá para que se multiplique con 1, y 1 por 1 nos daría 1, y invertido nos daría 0. ¿Esto qué significa que nos dio 0? Significa que es reiniciado o limpieza. Damos con 1 cuando acomodamos para que nos limpie. Bueno, esto ya en la salida ya nos dio 0, que significa que ya nos limpió. Y acá en la salida ponemos el 0, que es la limpieza, y el complemento. Recordemos que esto es lo que nos interesa, y nomás el complemento. Ahora seguimos con el 1, 1. Aquí estaba un 0 y aquí estaba un 1. El 1, 1 aquí va, y también el reset también es 1. Entonces este 0 se va acá, lo que se multiplica con 1, y esto nos daría 0, y invertido nos daría 1.
y otra vez este 1 se sube acá y se multiplica con 1. 1 por 1 es 1, invertido nos daría 0. Recordemos que 1, 1 es la memoria, así que nos dará el mismo estado anterior. Ahora con el 0, 0 es un estado indefinible, lo que no podemos predecir en la salida, entonces no lo podemos ocupar. Bueno, a continuación vamos a hablar de los flip-flops. Nos dice que son elementos de almacenamiento que se emplean en circuitos secuenciales controlados por reloj. También reciben el nombre de flip-flops, los cuales son dispositivos de almacenamiento de un bit operados por el borde activo de la señal del reloj. También sabemos que son dispositivos con memorias más comúnmente utilizados y tiene 3 características principales, las cuales la primera es que asume solamente uno de los 2 posibles estados de salida. La segunda es de que tiene un par de salidas que son complemento una de la otra. Y por último tenemos la tercera, que nos dice que tiene una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. A continuación veremos los 4 tipos de flip-flop más comunes y empezaremos por el tipo set-reset. Nos dice que es un dispositivo de almacenamiento básico de datos que mantiene el dato hasta que ocurre un reset. También sabemos que utiliza 2 compuertas NOR, S y R, y que son las entradas, mientras que Q y Q' son las salidas. Q es generalmente la salida que se busca manipular. Pasemos al siguiente ejemplo, que es el tipo JK. Nos dice que es el más versátil de los flip-flops básicos. 2 comportamientos en la entrada y conmutación a la salida. Nos dice, también sabemos que el flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop SR y el flip-flop T. Ahora pasemos con el tipo D. Nos dice que es un flip-flop básico de dato. Tiene una ventaja de construcción más simple que la versión JK. También sabemos que es muy sencillo de realizar. Su función es dejar pasar lo que entra por D a la salida Q después de un pulso de reloj. Y por último tenemos el tipo toggle o el tipo T. La acción de conmutación es útil para los contadores. Se puede construir a partir de cualquier tipo básico. También sabemos que cambia de estado en cada pulso en T, y su pulso es un ciclo completo de 0 a 1. El primer flip-flop que analizaremos será el RS con reloj, que pertenece a un sistema secuencial síncrono, puesto que estamos agregando ahora a un reloj. Vemos y tenemos el circuito del candado RS, pero ahora estamos agregando la configuración de 2 compuertas NOR. ¿Cuándo tendremos activado nuestro flip-flop? Pues cuando tengamos nuestra señal en alto, puesto que tendremos un 1 aquí y un 1 aquí. En nuestra salida, como son compuertas AND, tendremos un 1 en la salida y un 1 en la salida. Y es aquí donde tenemos activado nuestro flip-flop y es posible analizar los siguientes estados que se muestran en la tabla. Vamos a analizar estos estados y el primero dice que debemos tener un 0 en Q de salida, un 0 en la entrada de S y un 0 en la entrada de R. Por lo tanto, tendremos un 0 aquí y un 0 acá por salida. Y esta combinación de 0, 0 lo conocemos como la memoria o el estado anterior. Y es la salida que tendremos. ¿Cuál es nuestro estado anterior? Pues es 0. Por lo tanto, en nuestra salida tendremos un 0. El siguiente estado dice que debemos seguir teniendo un 0 en la salida de Q. Pero ahora hay un 0 en la entrada de S y un 1 en la entrada de R. Por lo tanto, saldrá un 1 y saldrá un 0. Y esta combinación de 0 y 1 dice que hay que resetear. En este caso, si no reseteáramos, saldría en un 1. Pero como estamos limpiando, pues saldrá un 0. Y es el 0 que tenemos aquí. Seguimos teniendo en el siguiente estado un 0 en la salida de Q.
pero ahora un 1 en S y un 0 en la entrada de S. Tendremos salida 0 y salida 1. Por lo tanto, ahora esta combinación nos va a permitir fijar. ¿Y a quién vamos a fijar? Pues a este 1. Y por lo tanto va a cambiar aquí nuestra salida con un 1, puesto que estamos fijando este 1. Como el siguiente estado nos dice que debemos tener un 0 en Q, pero no lo tenemos, por lo tanto vamos a pasar a analizar los siguientes 4 estados. Hay un 1 en Q, pero ahora debemos tener un 0 en la entrada de S y un 0 en la entrada de R. Tendremos 0 de salida, 0 en salida. ¿Y qué es esto? Pues nuevamente es el estado anterior. ¿Cuál es nuestro estado anterior? Pues este es este 1, por lo tanto en nuestra salida habrá un 1. Ahora, hay un 1 en Q, pero ahora un 0 en la entrada de S y un 1 en la entrada de R. Saldrá un 1 y saldrá un 0. ¿Y qué es esta combinación? Pues es limpiar o resetear. Y como aquí hay un 1, entonces al resetearlo nos quedará aquí un 0. Y entonces ya volvemos a tener un 0 en Q. Podemos regresar a este estado. ¿Y qué nos dice? Que debemos tener un 1 en S, un 1 en R. Por lo tanto tenemos un 1 aquí y un 1 acá. Pero a este estado le vamos a llamar indeterminado o que no lo podemos tocar. Para poder pasar al siguiente estado que nos falta, que es este, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos un 0 en la salida, vamos a poner un 1 en S, un 0 en R, va a salir como 0, va a salir como un 1. Y esta combinación, recordemos que nos dice que podemos fijar. Por lo tanto, vamos a fijar a este 1. Y ya tenemos nuevamente un 1 en la salida de Q. Y ahora esta combinación nos pide tener un 1 en S y un 1 en R. ¿Qué es esta combinación? Pues es fijar. ¿Y a quién vamos a fijar? A este mismo 1. Por lo tanto, podemos seguir teniendo este 1 en nuestra salida. Tenemos 1 en la salida de Q y ahora vamos a cambiar la combinación. Con un 1 en la entrada de S y un 1 en la entrada de R sale un 1 y sale un 1. ¿Qué volvemos a tener? Pues el estado indeterminado o el estado que no podemos tocar. Y es así que de esta manera funciona este circuito o este sistema secuencial síncrono. Muy bien, ahora que ya hemos analizado los flip-flop anteriores, vamos a analizar el flip-flop JK. Está compuesto por 4 compuertas, 2 NAND y 2 NOR. El flip-flop JK es un refinamiento del RS que ya analizamos anteriormente. En esta ocasión, la J va a ser el set y la K el reset. Este flip-flop nos va a ayudar a definir los estados que habían quedado indefinidos en el RS, puesto que es una mejora. Si nosotros observamos bien el diagrama que aquí tenemos, encontramos que en esta parte es un flip-flop del tipo RS. Entonces vamos a tener los mismos valores que ya habíamos analizado anteriormente. Es por eso que en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en estos 4 valores que vamos a analizar y vamos a ver cómo es que estos quedan definidos ahora. Cuando nosotros tenemos en una salida 0, en K tenemos 0 y en J 0, esto nos va a dar la memoria. Va a guardar la memoria y vamos a obtener un 0. Cuando nosotros tenemos en K un 0 y en J un 1, esto va a fijar y vamos a tener como resultado un 1. Cuando nosotros tenemos en J un 0 y en K un 1, esto nos va a dar un 0. Y aquí es donde viene la parte importante, en donde se ve la mejora a diferencia del SR. Cuando nosotros en el SR teníamos un 1, 1 en J y en K, nos daba como un resultado indefinido. Pero ya no es así. Ahora cuando nosotros tengamos un K igual a 1 y un J igual a 1, vamos a tener como resultado un toggle.
que vamos a analizar más adelante, pero para ir conociéndolo, esto lo que significa es que va a ir alternando los valores. Cuando nosotros tengamos 1, nos va a dar un 0, y cuando nosotros tengamos un 0, nos va a dar como resultado un 1. Y esta es la diferencia entre el flip-flop JK, LRS, y muy resumidamente y rápidamente su funcionamiento. Continuamos. El flip-flop D tiene 5 compuertas de tipo NAND y básicamente las entradas Q y D. A continuación, en el mapa de Carnot solo es un mapa de 4 estados usando D y Q y vamos pues llenándolo. Entonces 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 0, 1 y 1 es 1. Entonces vamos a agarrar lo que es la salida de D. Bueno, nos dice que la salida de Q a un instante adelantado sería D, o sea, como lo tenemos que es Q, entre paréntesis T más 1 es igual a D, D de data. El flip-flop D nos dice que lo que tenga en la entrada D automáticamente se transfiere a la salida. Por ejemplo, en la tabla que tenemos arriba, D es 0101. Entonces, en la salida que sería el Q a un instante adelantado, tenemos igual las mismas variables que en D, que sería 0101. En la clock pulse, en D, Q y Q', el dato de entrada del pulso reloj, ese dato se transfiere a la salida automáticamente a Q. Por ejemplo, tenemos que D es 0. Entonces, como se transfiere directamente y automáticamente a la salida, se va a transferir a Q. Entonces, es por eso que también vale 0. Pero la mayoría se preguntará que por qué Q' no es igual. Pues es la inversa. Entonces, si es 0, Q' se convierte en 1. Ahora vamos a analizar el último flip-flop tipo T. Es una versión de JK, en este únicamente es de solo una entrada. Como podemos ver acá, que es de tipo T, en lugar de separar dos entradas JK, esto los unimos a una sola llamado T. Y este T significa, viene de inglés double, lo que significa lo contrario o lo complementado. Vamos a analizar y deducir la tabla de verdad. Empecemos con 0 en la salida. Entonces tenemos un 0. Aquí tenemos el complementario. Acá sería retroalimentar, que sería 0. Acá no olvidemos que también sería 1. En la entrada sería 0. Aquí siempre van a ir los pulsos del reloj y con 1 y 1. Entonces acá va a ir la agrupación de RS. Aquí es reset y aquí es set. Vamos a analizar. 0 se va acá y se multiplica por 1, lo que nos daría un 0. Y acá también se multiplica por un 0 y que también nos daría 0. Significa que tenemos 0, 0. Entonces significa la memoria. En la memoria quedaría el mismo estado anterior. Ahora vamos a analizar el 0, 1. Vamos a borrar acá. En la entrada sería 1. 1 se bajaría acá y se multiplicaría, que sería 1. Y 1 por 0, que nos daría 0. Entonces tenemos 1 en el set, lo que significa que es iniciar o fijar un dato. Entonces aquí sería un 1. Y el complemento sería un 0. Ahora vamos a ver con el 1, 0. Aquí sería 0. Y 0 por 0 daría 0. Y 0 por 1 también nos daría 0. Y otra vez tenemos memoria, significa que vamos a tener el mismo estado anterior. Ahora vamos con el 1, 1. Ahora tenemos 1. Y 1 por 0 lo que nos daría 0. Y 1 por 1 lo que nos daría 1. Y vemos acá que en el reset es 1, lo que significa que es resetear o eliminar. Entonces en las salidas sería un 0. Aquí tenemos un 0 y aquí el complemento es 1. Significa que ya nos limpió. Y
ponemos el 0. Bueno, esto es el funcionamiento del T, lo que significa que si ponemos un 0 sería la memoria y si ponemos un 1 sería el complemento. Y esto sería todo.